es un tema bastante interesante por varias razones importantes. En primer lugar, nuestra iglesia, su teología, está basada existencialmente en dos grandes principios. El primer principio que dirige o desarrolla la teología adventista es lo que esta mañana estudiamos, que tiene que ver con el gran conflicto, o lo que se conoce como el conflicto cósmico. El conflicto cósmico es un principio importantísimo de la teología adventista, porque es la única forma que podemos nosotros dar explicación a aquellos elementos como el pecado, como el concepto real de cómo se originó, por qué se originó, por qué razón la ley tuvo que existir en esta tierra, y muchas de las cosas que nosotros desconocemos a la luz de ese principio, entonces es respondida a partir del conflicto cósmico. Ahora, hay un segundo principio que tiene que ver con la teología adventista y tiene que ver con lo que nosotros consideramos como el juicio investigador. El juicio investigador es un patrón importantísimo, porque aquí es donde comenzamos a evaluar qué es lo que Cristo está haciendo, qué es lo que Cristo hizo y qué es lo que Cristo quiere lograr con los seres humanos en este tiempo. Ciertamente, cuando hablamos de juicio investigador, tenemos que reconocer que en este proceso tenemos tres fases importantes, tres fases que son claves. Tenemos la fase de justificación, tenemos también la fase de santificación y tenemos la fase de la glorificación. Ahora, estos tres elementos son importantísimos, son claves para comprender cómo Dios trabaja en relación al juicio investigador y cómo Dios nos está preparando para la eternidad. Ahora, cuando habla de justificación, la justificación es la capacidad que Dios tiene para pagar la deuda. Es como el acto de Dios decir: yo me coloco en tu lugar, yo hice mi parte, yo morí por ti, yo soy tu sustituto y te doy garantía para la salvación. Pero una vez que la persona recibe esa justificación, entonces este trabajo solo se logra por gracia. Solo se obra por gracia. ¿Por qué? Porque el pecador merece la muerte, merece morir. El pecador no merece ser salvo, no merece la redención. El pecador solo merece la muerte. Entonces la gracia le da la bendición de que hay un pago por el precio del pecado. Ahora bien, cuando pasamos a la santificación, este detalle tiene también que ver mucho con la obra salvífica de Dios. Porque aquí, cuando uno pasa a santificación, es porque ahora tanto la manera como Dios paga y la gracia que Dios concede es lo que le permite al hombre entonces vivir como un salvado. Vivir como un salvado. No es que vive para llegar a serlo, no. Vive como lo que realmente Dios está queriendo lograr en la vida del creyente. Por eso es importante tener en cuenta algo. ¿Somos salvos? ¿Somos salvos? Por supuesto que eres salvo. ¿Por qué? Eres salvo por la fe en Jesús. Aunque no tengas toda la evidencia real, concreta en tu vida, que da como evidencia de que realmente la salvación te ha preparado para llegar a la glorificación. Aunque no tengas el cuerpo mortal, no vas a ser inmortal aún cuando todavía haya vestigios de ciertos elementos que pudieran contrariar la obra de Cristo en tu vida. La santificación es una obra diaria. Todos los días usted está abandonando, se está apartando de aquello que lo aleja de Dios. Y entonces ese acto importante es lo que Dios quiere. Dios lo único que busca con el santuario es unidad con el creyente. Ustedes saben que lo primero que hizo el pecado en el Edén fue separar al hombre. Cuando Adán y Eva caminaban en el huerto del Edén, la Biblia dice que Adán y Eva caminaban a sus anchas.
ese era su hábitat, ese era su territorio. Pero cuando el pecado llega, lo primero que se dieron cuenta es que estaban desnudos. Ahora, no es que no lo estaban, sí lo estaban. El asunto es que la desnudez reflejaba una pérdida tanto de la identidad como del pudor, y como también revelaba que ellos estaban separados o distanciados de Dios. ¿Lo ven ahora? Entonces, ¿por qué Dios manda a hacer un santuario? Manda a hacer un santuario porque Él quiere habitar con su pueblo. Si el pecado nos distanció de Dios, entonces Dios te dice: yo quiero habitar contigo. Gloria a Dios por eso. Ahora, hay un principio importante. Yo quiero llevar esta clase a 3 áreas importantes. En primer lugar, cómo el santuario me enseña el principio real de la mayordomía. Cómo el santuario a mí me muestra la importancia de la liberalidad, la importancia de la devolución, la importancia de desprenderme. En segundo lugar, cómo el santuario me muestra el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Este punto es clave porque los estudiosos de la sociedad hoy dicen que el problema del siglo presente tiene que ver con el problema de la culpa. Es tanto, algunos eruditos bíblicos están pensando, están diciendo, están indicando que la cantidad de presión que el mundo tiene hoy es una evidencia de que el Espíritu Santo se está dejando de la tierra. Y eso demuestra que el hombre se siente culpable por su condición en que se encuentra. Así que es muy importante, al ir al santuario, tenemos que reconocer cómo impacta en nuestra vida el perdón de los pecados. Y el tercer principio importante en el santuario tiene que ver exactamente con la obra que desarrolla el sacerdote en ese proceso de lo que se conoce como mediación. Así que estos 3 elementos los vamos a dilucidar, los vamos a interpretar, los vamos a comprender a continuación. Entramos ahora a la mayordomía en el santuario. Vamos a ubicarnos rápidamente en Éxodo capítulo 25, por favor. Éxodo 25. A mí me gusta Éxodo 25 porque Éxodo 25 nos muestra en gran escala cómo fue el proceso para la formación, para la creación, para la maquetación del santuario. Éxodo 25. Vamos a leer el versículo 1. Y por favor, vamos a determinar varios principios importantes en relación a este proceso. Dice la Biblia: el Señor dijo a Moisés. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto? Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién lo puede leer aquí? Versículo 2. Hay un principio importante. El primer principio es: Dios le dijo a los israelitas a través de Moisés: dile al pueblo que me traigan ¿qué? ¿Qué van a traer? Una ofrenda. Ahora, es interesante que todo en el santuario se traduce en ofrenda. Por ejemplo, debían llevar un cordero diario, ¿verdad? Mañana y tarde, que implicaba una ofrenda. Si era pobre, puede llevar unos palominos. También puede llevar obleas de harina. Pero había algo interesante. Todo lo que se llevaba al santuario implicaba el acto de desprendimiento de lo que yo tenía. Sin embargo, a mí me gusta el pasaje porque el pasaje nos dice que la gente debía traer ofrenda involuntaria. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo eran las ofrendas? La Biblia dice que eran voluntarias. Si eran voluntarias, entonces el pedido de Dios se convertía en un deseo, más no en un mandato. Pero miren algo más. El pasaje sigue diciendo: la recibirá de todo el que la traiga voluntariamente. ¿Y qué más dice la Biblia?
Interesante. No se podía recibir ofrenda de una persona que viniera molesta, de alguien que viniera regañado, de alguien que sintiera obligación de traer la ofrenda. Tenía que ser una persona que traía la ofrenda voluntaria, pero el corazón estaba siendo derramado al entregar la ofrenda. Ahora ven algo más. Vamos al libro de Éxodo 36, por favor. Primero lo siguiente. Éxodo 36. Y a mí me encanta este texto porque ahora me va a decir cómo llegó a ser estas ofrendas voluntarias. Éxodo 36. Me gusta el versículo 1 porque me está diciendo, dice la Biblia, así Bezaleel, Aholiab y todo hombre diestro a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para ejecutar toda la obra del santuario, realizaron todo lo que había mandado el Señor. Eso es clave. La gente no se puso a inventar. No es que a mí me parecía que esta madera no era la mejor y la cambiábamos. No, Dios dijo madera de acacia y debía ser madera de acacia. Dios dijo que tenía que tener 4 tipos de pieles para recubrir el santuario, una de lino y 3 de animales, y así debía ser. Pero me gusta algo más. Siguiente pasaje. Y el siguiente pasaje dice: Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón diestro, personas con talento, a quien el Señor había dado sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón, ¿lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es decir, la gente era movida porque Dios impresionaba el corazón de la gente. Eran talentosos, tenían habilidades, pero el corazón era importantísimo para transformar o para realizar el santuario. Y el versículo sigue diciendo: y a todo hombre a quien su corazón lo movió a llegarse a trabajar en la obra. Entonces, cuando alguien hace algo por la obra de Dios, está demostrando que Dios lo está moviendo para lograrlo, para la gloria de Dios. Versículo 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los israelitas habían traído para la obra del santuario. Y el pueblo seguía trayendo ofrenda voluntaria. ¿Cuántas veces? Mira eso que dice. Poderoso. Todas las mañanas el pueblo llevaba al santuario, llevaba a los líderes: esta es mi ofrenda que yo voy a dedicar para el santuario. Y a mí me gusta el siguiente texto. El siguiente texto es más poderoso. Y dice la Biblia en el versículo 4: entonces los maestros que hacían la obra del santuario, dejando lo que hacían, vinieron y dijeron a Moisés: el pueblo, ¿qué hace? ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué le pasa al pueblo? Y es la primera vez donde la Biblia narra un episodio donde ahora los líderes reconocen que el pueblo trae excesivo para la obra del santuario. Y me gusta que la Biblia siga diciendo, escuchen bien por favor, me gusta mucho: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor mandó que se haga. Eso significa que cuando Dios manda a hacer una obra, lo primero que hace Dios es planificar la obra. Dios no manda a hacer un santuario sin antes decir cuánto son las medidas. Dios no manda a hacer una obra sin antes decirnos cuántos materiales se requieren. Entonces, a mí me gusta que la planeación en el santuario hizo que los líderes supieran la cantidad de material que requería el santuario para ser construido. Sin embargo, el corazón del pueblo estaba tan
versículo 6. Hermano yo, ¿qué dice el versículo 6? Este pasaje es enigmático. Esto es un pasaje impresionante, porque yo nunca me imaginaría a un líder diciendo esto que Moisés está diciendo. Éxodo 36, versículo 6. Y me encanta este texto porque este pasaje resume en esencia lo que implica una mayordomía guiada por la transformación del corazón. ¿Y qué dice Éxodo 36, versículo 6? Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario, así se lo impidió el pueblo, así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué les parece a ustedes esta declaración misma? Es interesante. Es interesante. En el pasado, el pueblo estaba tan conectado con el acto de ofrendar, porque la ofrenda demuestra en gran escala cómo está mi corazón. Así que el pueblo literalmente, dice la Biblia, que llevaba ofrendas todos los días. No era una vez a la semana, todos los días. Y lo llevaban porque tenía un propósito. Ellos necesitaban construir un santuario para que Dios habitara con ellos. Ahora, eso es muy importante. Y yo le pregunto, ¿es importante la presencia de Dios? Amén. ¿Sí o no? ¿Es clave la presencia de Dios, sí o no? Lo es. Entonces, para el pueblo era importantísimo la presencia de Dios con él. Entonces dice la Biblia que Moisés tuvo que decirle al pueblo: ya basta, no traigan más, pues tenían material abundante para toda la obra. Y dice la Biblia en el versículo 7 que la obra tenía demasiado y sobraba material. Ahora yo pregunto, ¿pasa exactamente lo mismo en este tiempo? Pasa exactamente lo mismo en este tiempo. Y a mí me gusta lo importante, que el pueblo de Israel está construyendo el santuario después de la salida de Egipto. ¿Ellos eran qué? ¿Qué eran ellos? ¿Qué eran ellos en Egipto? Eran esclavos. Eran esclavos. Dios los había liberado. Los liberó abriendo el Mar Rojo y pasando por el Mar Rojo como en tierra seca. Como en tierra seca. Y ese punto es clave, ¿no? Porque si Dios abrió el Mar Rojo y los liberó, ellos vieron los portentos de Dios. También vieron cómo Dios mandaba el maná en el desierto para alimentarlos. También vieron cómo Dios cambiaba las aguas amargas por aguas consumidas. También vieron cómo Dios cuidaba su calzado y su ropa en el desierto. Y obviamente que a la salida de Egipto, cuando salen de Egipto, los egipcios quisieron retribuir su trabajo entregándole cuantiosas cantidades de enseres y bienes que eran de gran utilidad para construir el santuario. Ahora bien, ellos pudieran preguntarse: estamos allá en el desierto, somos gente nómada, no sabemos para dónde vamos, caminamos en círculo vicioso. Pudieron haberse, así como se quejaron de Moisés y de Dios muchas veces, ellos pudieron también decir: ¿por qué tendríamos que nosotros entregar lo que tenemos y lo que es nuestro para construir un santuario y para tener a Dios tan cerca de nosotros? No olviden algo importante, que Dios conducía al pueblo en una nube. En el día los iluminaba y en noche igual. Entonces la presencia de Dios siempre estaba disponible para cuidar al pueblo en el desierto. Pero ahora Dios quiere ahora una morada especial.
lugar específico y estos ahora debían ser movidos por su capacidad de desprendimiento para lograr cosas grandes en el nombre de Dios. Entonces, en el principio de la mayordomía aprendemos tres cosas. En primer lugar, Dios nunca manda a hacer algo sin que antes lo planifique. Y esa planeación implica que Dios entrega una maqueta, entrega unas medidas, dice los materiales que se han de usar, pero sobre todo determina los procedimientos, los ritos y cada detalle que debía desarrollarse en el santuario. Eso es importante en la mayordomía. Entonces, si queremos ser buenos mayordomos, necesitamos aprender que la mayordomía implica un principio de planeación. Lo segundo que implica la mayordomía es que todos los seres humanos estamos en esta tierra con la bendición de la gracia divina. Y como es por gracia, entonces todo lo que traigas debe ser ofrendado con el corazón. Es decir, toda tu ofrenda, toda tu entrega a Dios. Y no estamos hablando aquí de entregar nuestros talentos, estamos hablando de traerle al Señor una ofrenda en gratitud por lo que hizo por mí. Y cuando yo sé la magnitud de lo que Dios ha hecho en mi vida y por qué lo está haciendo, entonces mi ofrenda me permite abrir el corazón. Por eso es que los israelitas no se detuvieron en nada. Estoy seguro que ellos miraban cómo crecía la cantidad de enseres que llegaba a ese lugar, hasta que en un punto Moisés dijo, ya basta, no más. Y la tercera cosa que aprendemos de la mayordomía es que Dios siempre quiere habitar con su pueblo. A mí me gusta que la palabra mayordomo viene de la palabra oikonomos en griego. Y oikonomos es aquel que sirve en casa. Es aquella persona que trabaja en la casa, es aquella persona que está al servicio de alguien. En otras palabras, uno es mayordomo porque aprende a entender que no es dueño, que todo lo que Dios me da es para retribuirle a la causa de Dios. Y ahora vamos a comenzar a entender, porque para yo entender por qué es importante ser mayordomo, entonces vamos ahora a comprender la magnitud del perdón de pecados. Y usted dirá, bueno, ¿por qué es importante el perdón de pecados? Es importante el perdón de pecados porque sin el perdón de los pecados no tiene sentido la redención de Jesús. No tiene ningún sentido. Ahora bien, vamos a ubicarnos ahora en Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Rápidamente, Hebreos. Ese canto es precioso. A mí me gusta el libro de Hebreos porque Hebreos nos muestra exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso que Dios ha hecho con nosotros es lo que está dispuesto a hacer hoy en nuestra vida para su honra y su gloria. Es importante. Entonces, Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 es clave. Hebreos capítulo 8. Me gusta la Biblia porque la Biblia dice, escucha bien, versículo 8, pero Dios reprendiéndonos dijo, viene el día, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Me gusta este texto. Me gusta porque la palabra nuevo es una palabra importante. Ustedes saben que en griego hay dos palabras que se usan para nuevo. La primera es una palabra que se traduce como nuevo porque fue recién
yo lo pinto, ¿puedo considerarlo nuevo, sí o no? ¿Por qué lo considero nuevo? Porque ya erradiqué todo aquello que lo hacía viejo, porque lo hacía viejo. Entonces, cuando la Biblia dice que aparece un nuevo pacto, no es que el antiguo pacto quedó echado por tierra, no es así, sino que el nuevo pacto es la renovación de la obra de Cristo en favor mío. Y por eso dice lo siguiente, dice el pasaje: viene día, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé por la mano. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué le parece el pasaje? El pasaje no dice que Dios los sacó. ¿Cómo dice el texto? ¿Qué dice el versículo? Así, ¿qué por aquí? Es como si la Biblia dijera: Dios los agarró de la mano y los trajo. Ellos no querían venir. Ellos vinieron porque Dios los tomó de la mano y los llevó a donde debían ir. Vamos al nombre de Dios. Entonces, como Dios me llevó de la mano y los sacó de Egipto, dice el versículo, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, miren este punto importante. Dios tomó al pueblo de la mano, ¿sí? ¿Cómo es ese episodio de una madre cuando toma a su hijo de la mano? ¿En qué momento tomamos a los hijos de la mano? ¿En qué momento? Vamos a ver, ustedes que son padres, somos padres. ¿En qué momento tomamos a los hijos de la mano? Casi siempre tomamos a los hijos de la mano cuando consideramos que nuestros hijos están en peligro. Cuando hay algo que nos va a quitar nuestro medio. Es una manera de conducirlo. Es Dios diciendo: tú estás siendo un esclavo, tú has perdido la libertad, yo te tomo de la mano porque te voy a agarrar libertad en Jesús. Eso es lo que hace Dios contigo todos los días. Te toma de la mano, te toma de la mano y te lleva, te conduce. Pero el problema aquí no es que Dios toma de la mano. El problema es que ellos no permanecieron. No permanecieron. Primer problema, no permanecieron. Y lo segundo que dice la Biblia es que como no permanecieron, entonces dice la Biblia que Dios se desentendió. En otras palabras, Dios los dejó vivir a su voluntad. Y es lo que le pasa al adolescente cuando ya no puede ser agarrado por mamá. Mientras nosotros tenemos hijos pequeños, lo agarramos de la mano y son contentos los niños andando con el padre, ¿verdad que sí? Pero qué difícil es agarrar a un adolescente de la mano. ¿Es o no es? Es difícil, porque el adolescente cuando lo agarra de la mano dice: mamá, papá, ya mamá. Los amiguitos, me explico, que van a decir que estoy dominado, que estoy controlado. Entonces a un adolescente no le gusta ser agarrado de la mano. Y eso es lo que le pasa al pueblo. Se desata. Ellos no permanecen porque no quisieron ser agarrados de la mano. Dios lo agarró de la mano. Lo agarró de la mano. Pero el pueblo dijo: no, me quito, no quiero ser agarrado de la mano. ¿Lo ven ahora importante porque el pacto perdió su valor? No perdió tanto su eficacia, sino el valor que implicaba el pacto para el pueblo. Entonces dice la Biblia que Dios se desentendió. Alabado sea el nombre de Dios, que la Biblia no queda allí. Versículo 10, dice el texto: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Gloria a Dios. Este es el pacto que haré, dice la Biblia. Y dice el versículo: pondré, ¿qué va a poner? ¿Qué va a poner? ¿Qué va a colocar
versículo más adelante. Y el versículo dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribí en su corazón. ¿Ven por qué es importante el corazón? ¿Ven por qué es importante la mente? Dios va a grabar su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando Dios haga eso, dice la Biblia que cuando Él ponga su ley en la mente y en el corazón, va a pasar algo maravilloso. Y lo maravilloso es que dice la Biblia, versículo 10, y seré ¿qué? ¿Qué seré? ¿Qué dice la Biblia? Seré su Dios y ellos ¿qué serán? Mi pueblo. Me encanta. Y sigue diciendo: y ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Gloria a Dios. Aquí habla de conocer, no a nivel teórico, sino a nivel experimental. Todos han aprendido a entender quién es Dios, porque Dios es nuestro Dios. Amén. Y nosotros somos su pueblo. Pero me encanta tomar. Y el pasaje sigue diciendo: todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y luego dice la Biblia, versículo 12. ¿Qué dice la Biblia? Perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando Dios coloca su ley en nuestra mente y en el corazón, que no es nada más y nada menos que el sellamiento, cuando Dios hace ese trabajo, cuando Dios sella y aparta, la Biblia dice que Él va a ser nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, pero luego dice la Biblia que Él perdonará nuestras maldades y olvida. Esta palabra es importante. Alguien dijo: perdono, pero no olvido. Porque ciertamente el ser humano no olvida, el cerebro no puede olvidar. Usted nunca podrá olvidar hasta que la redención sea completa. Su cerebro fue hecho para recordar. Por esa razón, la persona puede perdonar porque puede pagar una deuda, cancela una deuda, pero no puede olvidar lo que le hicieron. Pero alabamos sea el nombre de Dios, que Dios sí olvida. Y por eso es que Miqueas capítulo 7 dice que Él no solamente olvida, sino que lanza nuestros pecados al fondo de la mar. ¿Sabe lo que implica llegar al fondo de la mar? Si quiere, pregúntale a los que hicieron el intento de llegar a Titán para ver cuán profundo es la mar. Entonces eso demuestra que cuando una persona ha sido transformada por el poder de Dios, cuando una persona reconoce que Dios es su Dios, cuando esta persona descansa en los brazos de Jesús porque fue perdonado su pecado, entonces como agradecimiento a lo que Dios ha hecho por ella o por él, la persona entrega todo lo que puede a la causa de Dios. ¿Lo ven ahora? Entonces, la persona no es fiel, la persona no se desprende en su mayordomía, no porque esa persona no tiene la intención de hacerlo, sino porque aún no ha recibido la bendición del reconocimiento real de que Dios es su Dios, que Dios lo ha perdonado, que Dios ha lanzado sus pecados al fuego de la mar, pero sobre todo que Dios olvida todas las cosas que ha hecho. Cuando alguien es perdonado completamente, apreciados hermanos, cuando alguien recibe el perdón gratuito de Dios, las personas tienen una deuda constante. Hace días atrás leía un estudio sobre evangelización misiológica
y el estudio hablaba de cómo podemos alcanzar a los chinos, a los japoneses. Y una persona escribió en su artículo, dijo, la mejor manera de alcanzar a otra cultura para Cristo es haciendo actos de servicio. Las personas en el siglo XXI consideran que todos los actos de servicio se pagan. Nadie considera que todo lo que tú haces no tiene un precio. Entonces, cuando alguien le da algo a otro, se genera una deuda moral. Y tú siempre vas a intentar pagar esa deuda. Tú vas a hacer hasta lo imposible por pagar esa deuda. Entonces, cuando el ser humano siente en su corazón, vive una experiencia con el Espíritu Santo y ha sido renovado, ha sido limpiado de sus pecados y comprende que Dios es su proveedor, entonces siempre sentirá una deuda en el corazón. Ciertamente una deuda que no puede pagar, es impagable, pero esa deuda impagable es lo que nos demuestra que los seres humanos en este tiempo requerimos de un Dios como el Dios que tenemos. ¿Y cuántos creemos en un Dios poderoso? En el nombre de Jesús. Cuando uno cree en un Dios poderoso, se acaba la queja. Cuando uno cree en un Dios poderoso, se acaba la ruina. Cuando uno cree en un Dios poderoso, se acaba ese problema del egoísmo. Cuando uno cree en un Dios poderoso, uno avanza por fe. Cuando uno cree en un Dios poderoso, uno mira hacia adelante sin ver los tropiezos y los problemas. Uno dice, nuestra meta es que Jesús me perdone y vamos adelante en el nombre del Señor. Por eso la mujer que encontró en el adulterio se lanzó a los pies de Jesús para ser perdonada. Por eso es que María Magdalena allí, cuando va y se lanza a los pies de Jesús para echarle el vaso de alabastro, no tuvo reparo en gastar una cantidad cuantiosa de dinero para comprar un vaso de alabastro, para partirlo, para arrojarlo en los pies del maestro. Y viene Judas arrogante y dijo, que despilfarro, dinero que se pudo haber usado en la causa. Y Jesús le dijo, vea tranquila, porque ha llegado mi hora y ella me ha ungido para la sepultura. ¿Saben algo, hermano? Lo que pasa es que no hemos entendido que mientras más somos perdonados por la sangre de Jesús, más incapaces somos delante de Dios de pagar una deuda. Y como Dios es el que paga la deuda, como Dios es el que se coloca en nuestras manos para hacer el trabajo divino en nuestra vida, entonces solo a Él nos puede dar la garantía de la redención en Cristo Jesús. Pregunto, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? Muy bien, pasamos a la tercera fase que vamos a ver esta tarde y tiene que ver con la fase de mediación. Ya hemos entendido que en el santuario Dios nos ayuda a ser planificados, Dios nos ayuda a desprendernos, pero luego en el santuario también nos enseña Dios que Él quiere perdonar nuestros pecados y lo hace todos los días en la mediación que Él está haciendo en el santuario celestial. Pero ven ahora lo importante. A mí me gusta, vamos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, un pasaje precioso, me empuja. San Juan capítulo 1, me gusta, versículo 29. Verso 29, ¿qué dice el versículo, por favor? He aquí el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me encanta. Lo primero que la Biblia dice es que cuando Juan mira a Jesús y va hacia él, lo primero que dice es, este es el Cordero de Dios que quita, ¿qué hace? ¿Qué hace el Cordero? Quita el pecado. El Cordero quita el pecado. Ahora bien, vamos al santuario. En el santuario tenemos una maqueta, un pedazo, es una estructura muy bonita, muy práctica.